bienvenidos a este seminario. Bienvenidos a este último encuentro virtual de este ciclo de seminarios de la Conga. Para nosotros de verdad es un placer tenerlos acá, verlos conectados y compartiendo con nosotros. Y es más un placer tener la oportunidad de conversar con este panel de expertos que nos hablarán sobre las oportunidades de desarrollo profesional para los egresados, para las personas, los estudiantes que sigan el programa de la Conga. Pero antes de presentar a este distinguido panel y comenzar esta discusión sobre las oportunidades de desarrollo profesional, queremos dar un contexto sobre lo que es el proyecto La Conga para aquellos que se acaban de conectar. La Conga Physics es una red virtual de enseñanza y aprendizaje, de enseñanza y de investigación. Esta red nace hace algunos pocos meses y es un proyecto cofinanciado por el proyecto Erasmus Plus de la Unión Europea. Somos un consorcio que reúne a 11 universidades, 8 universidades del lado latinoamericano, en Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, y 3 universidades en el lado europeo, 2 universidades en Francia y una universidad en Alemania, además de contar con la presencia de varios socios y aliados como centros de investigación internacionales, tal como el CERN, el ICTP, el COA, y socios industriales que contamos de hecho con su presencia en este panel de discusión hoy. Dentro de la Conga se busca estamos creando y ofreceremos una oferta pedagógica de un año que se insertará en el programa de maestría, el último año de maestría de las 8 universidades latinoamericanas que participan en este consorcio. Y esta oferta pedagógica la podemos ver como una matriz de 3 dimensiones. En primer lugar, tenemos una dimensión que es la dimensión temática. Tendremos 2 filiales en el proyecto La Conga, una filial dedicada a la física de altas energías y una segunda filial dedicada a los sistemas complejos. La segunda dimensión de la oferta pedagógica de La Conga es una dimensión estructural, en el sentido que La Conga tiene 3 pilares fundamentales. Hay un focus que está en la parte de teoría, bien sea en la filial de altas energías o sistemas complejos, con parte del contenido que está compartido entre las 2 filiales. Un pilar dedicado a la instrumentación y los detectores y un tercer pilar dedicado a la ciencia de datos. En los últimos seminarios hemos discutido estos 3 pilares fundamentales, hemos hablado de los contenidos en cada uno de los pilares y los invitamos a ver en YouTube esos videos de los últimos encuentros virtuales si no tuvieron la oportunidad de unirse. La tercera dimensión de la oferta pedagógica de la Conga es una dimensión temporal. ¿Cómo va a estar estructurado el proyecto? Y el proyecto está estructurado en 3 bloques de formación. Un bloque introductorio basado en estos 3 pilares que acabamos de mencionar, un bloque de formación de perfeccionamiento, donde tendremos cursos avanzados en altas energías, en sistemas complejos, en ciencia de datos, tratando temas como inteligencia artificial y machine learning. Hablaremos de ciencia ciudadana, la oportunidad de participar en hackathons también. Y finalmente un bloque de inserción, bien sea profesional en empresas de ciencia de datos, o un bloque haciendo pasantías en centros de investigación dentro de nuestros aliados. Como les mencionaba, las últimas sesiones, este ciclo que hemos llamado Hablemos de la Física Avanzada de la Conga Physics, hemos presentado el proyecto y todo el contenido que vamos a querer cubrir durante ese año de formación, y hoy llegamos al final de este ciclo. No será el último, pero al menos antes de la sesión de agosto lo es, y hablaremos de oportunidades de desarrollo profesional. Y para ellos, como les mencionaba, es un placer para nosotros de verdad tener a este panel de invitados que son representantes de nuestros socios, tanto de nuestros socios, algunos de nuestros socios científicos, pero también de nuestros socios industriales. Tenemos a Anaïs Moller, quien es postdoc en el área de cosmología en el CNRS. Bienvenida, Anaïs. Tenemos a Sergio Díez Cornell,
quien es físico de partículas y es investigador en DESI, un laboratorio en Alemania, con un perfil de instrumentación, muchísima experiencia en el área de instrumentación. Bienvenido, Sergio. Tenemos a Bárbara Millán, quien es físico de partículas y actualmente está trabajando como responsable de productos en Booking.com. Tenemos a Raúl Ramos, quien es profesor de la Universidad de Antioquia y también es fundador de la empresa Frontier X. Él es experto en el área de inteligencia artificial. Bienvenido, Raúl, un placer. Y finalmente tenemos a Angelo Burgasi, quien es ingeniero de software, entrepreneur. Su primer startup fue la empresa DB Access, quien es uno de nuestros socios y aliados, y también trabaja en aceleradores globales de startups. Así que tenemos un buen rango de experiencias para discutir sobre las oportunidades profesionales y de verdad, bienvenidos. Vamos a empezar por que nos cuenten ustedes un poco sobre cuál es qué han estudiado, qué es lo que hacen actualmente, cuál es su camino profesional. Entonces empezamos con Anaís. Hola a todos, ¿me oyen? Sí. Excelente. Bueno, yo soy Anaís Moller, yo trabajo en el CNRS, como Reina dijo, que es básicamente el Centro Nacional de Investigación aquí en Francia. Soy postdoc y soy un poco de mi perfil profesional. Yo me llamo cosmóloga observacional. Significa que estudio el contenido del universo, la historia y su evolución, pero desde el punto de vista de observaciones. Así que hay una parte de data y práctica, no es nada más teoría. Un poco de cómo llegué aquí. Soy egresada de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, fui licenciada en física allí y de ahí pasé a Francia, donde hice una pasantía y luego mi maestría y el doctorado. Y luego ya este es mi segundo postdoc, el primero lo hice en Australia y el segundo ahorita en Francia. Mis temáticas han cambiado un poco a medida que he avanzado en la carrera. Cuando estuve en la licenciatura hice física de plasma, teoría, luego cambié a una pasantía en física de partículas, que también es altas energías, y luego pasé a cosmología, del otro lado de la física de altas energías. Y durante todos estos años básicamente he hecho cosmología con supernovas tipo 1A y hoy en día estoy entrando en la parte de eventos transitorios. Y ahí es donde entra todo esto de los experimentos hoy en día son tan inmensos, con tanta data, que hacemos mucha ciencia de datos. Y para hacer esa ciencia de datos hacemos inteligencia artificial, utilizamos inteligencia artificial. Y eso es parte de la investigación que yo hago hoy en día. Creo que eso es un pequeño resumen. Si quieren más detalles, con gusto responderé. Perfecto. Sergio, te toca a ti. Sergio. Hola, buenos días. Sí, me llamo Sergio Díez, como me ha presentado Reina. Muchas gracias por la presentación. Sí, yo soy ahora mismo un científico en plantilla en el sistema de aceleradores de Alemania DESI, que significa exactamente eso, sistema de sincrotrones alemán. Es un instituto bastante grande a nivel europeo, en donde ha habido históricamente bastantes aceleradores y detectores de partículas. Ahora mismo se dedica más a asistir a otros grandes laboratorios, como por ejemplo el CERN, y eso es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Estoy trabajando en el grupo de Atlas, que es uno de los grandes detectores del gran colisionador de hadrones del CERN, el LHC, el LHC. Y bueno, yo tengo un perfil muy marcado en instrumentación, llevo bastantes años trabajando en ello. Y bueno, la verdad es que es un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo llegué yo aquí? Bueno, pues yo hice la universidad en Zaragoza, soy en España, soy español. Entonces estudié física en la Universidad de Zaragoza, ninguna especialización en particular. Y luego acabé haciendo la tesis doctoral y el máster en Barcelona, en España de nuevo, en el Centro Nacional de Microelectrónica, en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Y allí, pues, bueno, en fin, hice una tesis muy orientada a electrónica analógica y efectos de la radiación en
diversas tecnologías microelectrónicas. En parte orientado a grandes experimentos de física de partículas como ATLAS, pero en parte también orientado a otro tipo de experimentos como físicas, como tecnología aeroespacial, fusión nuclear, en fin, hay muchas aplicaciones para ese tipo de estudios de electrónica. Luego, en fin, acabé bastante agotado de la electrónica después de un curso de máster y una tesis en ello, y cambié un poco de tercio, me moví a Berkeley, a California, a Lawrence Berkeley Lab, en donde estuve trabajando esta vez en el grupo de Atlas también allí, y allí me dediqué un poquito más, me empecé a interesar más por los aspectos mecánicos de estos grandes experimentos que existen en física de partículas y en física de altas energías en particular. Entonces empecé a trabajar con materiales compuestos, estilo fibra de carbono, todo tipo de adhesivos. También mantuve un perfil con electrónica y, en fin, aprendí también las bases de lo que es el ensamblado de todos los sistemas en uno, ¿no? De la electrónica y la mecánica en uno para construir partes de un gran detector. Y tras 4 años allí, finalmente obtuve una plaza de científico en plantilla aquí en DESY. Y aquí estoy completamente dedicado en estos momentos a la construcción de la mejora del acelerador, de la mejora del detector Atlas en el acelerador mejorado del CERN, que se instalará en torno al 2026. Y bueno, básicamente trabajo con tecnologías de silicio y cómo ensamblarlas todas y construir ese gran detector que tenemos que instalar en aproximadamente unos 4 años. Y bueno, esa es un poquito mi historia hasta estos días. Bárbara, ¿qué sorpresa nos tienes? Hola, gracias. Un placer estar aquí también. Para hablarles de mí, bueno, Bárbara es mi nombre, ya se lo saben. Al igual que Anaís, estudié en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, e hice mi licenciatura de física allá, trabajaba sobre todo en física nuclear, que fue mi tesis, pero luego fui a hacer una maestría en física de partículas y astropartículas en la Universidad de Ámsterdam, donde tuve la posibilidad de trabajar con el CERN por primera vez, y creo que desde la primera vez que fui me encantó trabajar con grandes detectores, y terminé haciendo mi tesis de maestría con el experimento Atlas y utilizando algunas técnicas de Machine Learning ya en ese momento por el análisis de datos, y luego hice mi doctorado en Suiza con la Universidad de Zúrich en el CERN también, pero con el experimento CMS, que es el otro detector general del LHC. Durante mi doctorado hice sobre todo análisis de datos porque fue el momento en que el experimento, el acelerador empezó a funcionar, así que mi doctorado fue análisis de datos básicamente. Y cuando terminé el doctorado llegué a la pregunta de qué quería hacer luego, y yo sabía que no quería irme por el área académica. Dije, me encantó lo que hice, pero quiero irme hacia la industria, que además es una cosa que sabía desde el principio. Y dije, bueno, ¿a qué hago? Empecé a averiguar otros amigos o personas que conocía que estaban terminando de graduarse y que estaban empezando en la industria, y estaba nuevo toda la área de ciencia de datos. Todavía no habían cursos específicos para ciencia de datos y había muchísimos físicos trabajando en ello, porque justamente tenías toda la base estadística, pero buena base en programación, en análisis de grandes cantidades de datos, cuando eso era algo novedoso sobre todo, y se empezó a llamar Big Data. Y de ahí salté a la industria como científico de datos, específicamente en Booking.com, una página de recomendaciones de industria. Bueno, es la más grande del mundo, pero... y luego, hoy en día manejo productos que utilizan Machine Learning como recomendadores como tal en la página, lo que quiere decir que es una aplicación de ciencias de datos de alguna manera para optimizar ciertos procesos, de los cuales les puedo decir algo luego, pero procesos que van desde recomendación de lo que se llama sistemas de recomendación hasta cómo acelerar ciertas cosas, cómo hacer forecasting, etc. Entonces, hoy en día trabajo más en esa área. Raúl. Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes, lo que cuadre.
Como decía Reina, yo soy Raúl Ramos, yo soy profesor aquí de Medellín, de la Universidad de Antioquia, en el área de inteligencia artificial. Y bueno, Frontier X es la organización, la empresa a través de la cual canalizamos parte de los trabajos de consultoría, las oportunidades de consultoría y de proyectos que nos llegan, ¿no? Hemos hecho cosas en aeronáutica, en finanzas, en transporte. Bueno, soy también científico visitante en Landing AI. Se congeló Raúl. Un momentico, por favor. Vamos a ver si se lo persigo por otro lado. Aló, aló. Ahora sí. Ahora ya, sí. Yo creo que Volviste. pasó el de la fruta por encima del cable. Entonces, os contaba que, bueno, Frontier X es la empresa, la organización a través de la cual hacemos proyectos y consultoría en distintos ámbitos industriales. También soy científico visitante en Landing AI. Landing AI, en la oficina de aquí de Medellín de Landing AI, que es una de las empresas que tiene Andrew Ng. Andrew Ng es uno de los fundadores de Coursera, para transferencia de, sobre todo, técnicas de computer vision a la industria, y lo que hacemos con ellos es de computer vision para detección de defectos en procesos de manufactura, ¿no? Yo soy ingeniero informático de la Universidad de La Coruña. Hice mi doctorado en análisis de imagen médica en la Universidad de Oporto. Trabajé 5 años en el CERN como ingeniero de software. Fundé una empresa de aeronáutica en Barcelona, en El Camino. Estuve dirigiendo un centro de cómputo en el sur de España, que en ese contexto fue que conocí a Luis Núñez. Y llevo 8 años ya en Colombia. Estuve como investigador en la Universidad Nacional en Bogotá, por supuesto con Luis en la UIS durante 4 años allí en Bucaramanga, y ahora estoy aquí en Medellín. Creo que estamos participando en este proyecto, creo que es por culpa de algún ron en casa de Luis en algún momento cuando esto se estaba haciendo. Así que encantado de participar en esta aventura. Ángelo, last but not least. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Angelo Burgazzi. Yo también soy egresado de la Simón Bolívar. No soy físico, soy ingeniero en computación. Y apenas cuando me gradué empecé a trabajar en lo que sabía hacer, que era innovador en ese momento. Empecé a programar hace algunos años, 35 creo ya, más o menos. Digamos que soy un poquito un outsider de la reunión de hoy. No soy físico, ni tengo PhD, no he comenzado el primer postdoc ni el segundo. Soy un dropout de maestría, ¿sí? Es decir, que tengo el TTM, todo menos tesis en la maestría en ciencia de la computación. Pero definitivamente mi ruta es diferente a varios de los que conversaron antes que yo. En esa época la palabra emprendedor yo no sabía que existía, no se reconocía en esa categoría, básicamente porque no estaba de moda hablar de eso. Digamos, DB Access, que es una empresa primariamente venezolana, pero que opera hoy en Colombia, Chile y Perú, es una empresa de desarrollo de software que se llega a consolidar en esos mercados. Que ejecuta proyectos de ingeniería de software en muchos ámbitos, y después de consolidar esa empresa yo me dedico a una aceleradora, no de partículas, sino de startups, a partir del año 2005-2006, cuando también el tema de aceleración de startups era menos de moda de lo que es hoy. Y con la aceleradora empezamos a participar ya no en proyectos como en DB Access, sino en iniciativas de emprendimiento que luego pasaban a ser
en el mejor de los casos, startups sustentables y de crecimiento, y en el peor de los casos, y la mayoría de los casos, en buenas enseñanzas de aprendizaje por errores cometidos de cómo no hay que hacer las cosas, para entonces tratar de, en el próximo startup, cometer un error diferente al anterior y seguir aprendiendo. Entonces, hemos trabajado en una docena de startups. Tuvimos un exit muy interesante. Y en este mundo de la aceleración de startups, un exit, pues una buena mata 10 malas, porque los promedios de los números funcionan más o menos así. Ahora me estoy dedicando de lleno a un startup que se llama Paxer. Es decir, que ya no estoy trabajando tiempo completo en la aceleradora, sino que volví un poco a la intención de una mirada especialista profunda. Somos competencia de Booking, aunque Booking no lo sabe. No, mentira, Bárbara. Vas a tener que cuidar el disclosure de internal information. Paxer es una startup que propone acercamiento directo entre los huéspedes y los pasajeros en el mismo espacio turístico que está Booking. Obviamente somos, yo diría, creo que 10.000 veces más pequeños. Creo que la proporción es 1 a 10.000, según los números que calculé hace poco. Eso permite que crezcamos más rápido. Vean el lado positivo de la cosa. Digamos que mi tránsito ha sido netamente industrial, netamente en el área de trabajo. He tenido que justificar los proyectos por un valor económico de retorno. Es decir, eso ha sido una variable siempre presente en todas las cosas en las que he trabajado, porque hay que pagar las cuentas 15 y último. Pero al mismo tiempo he intentado, y creo que en cierta medida lo he logrado, porque logré colearme en esta reunión, mantenerme cercano al espacio académico, al espacio de investigación. Soy un creyente que en las universidades hay unas potencialidades con alto, digamos, nivel de realización en algunos países y muy bajo nivel de realización en otros. Y, digamos, el aporte nuestro desde la industria es hacerle ver eso a la academia, o por lo menos tratar de que nos hagan caso y vean que en el mundo real, fuera del Olimpo académico, hay problemas que necesitan de los talentos y las competencias y la disciplina y la rigurosidad científica que se consigue solamente en la academia. Internet es probablemente el único otro espacio del universo con enormes cantidades de datos. Digamos, el único otro donde el primero es el universo físico, no el de la Matrix. Y yo no soy un científico de datos, yo soy un empresario que trata de detectar problemas en el mundo, situaciones en las que la optimización de ciertas prácticas, de ciertos procesos, pueda hacer emerger un valor que luego sea percibido por el mercado, que entonces esté dispuesto a pagar por ese valor y generar, digamos, un círculo virtuoso económico. Y para eso creemos que proyectos como este de la Conga pueden ser súper interesantes en cuanto a ese acercamiento ya desde la concepción de la maestría con la industria. Listo, Ángelo, no spoilees el resto de la conversación. A ver, Bárbara, ¿cómo ha sido ese tránsito entre la física de altas energías y la ciencia de datos? ¿Cuáles son las habilidades que trajiste en la maleta? Además, acabas de confesar que siempre las estabas guardando en la maleta para poder ir a la industria. ¿Cómo es la vida en la empresa? Ya que tú conoces el CERN, ¿cómo es la vida de una empresa día a día? Dame un feeling ahí. Bueno, solo un cuento chiquitico.
Yo desde cuando decidí estudiar física era porque me gustaban muchas cosas. Me gustaba astrofísica, pero me gustaba finanzas, y me gustaba geofísica, y terminé decidiéndome por física porque me dijeron, mira, con física puedes hacer lo que te dé la gana. Entre comillas, pero esa siempre fue mi mentalidad. Cuando terminé el doctorado, dije, bueno, ¿qué tengo conmigo? Y sin duda alguna estaba toda la parte de procesamiento de data, que era totalmente novedoso, porque dice que trabaja conmigo, pero que además es novedoso. Tenía toda la parte de procesamientos de data. Como físico, uno es muy bueno resolviendo problemas. O sea, aquí hay un problema y uno trata de ver la manera de resolverlo por default. Y así que eso era algo que me parecía que podía funcionar. Y cuando busqué entonces qué hacía y empecé a ver que existía esto de ciencia de datos, dije, bingo, es justo ese paso entre el conocimiento que tengo teórico y llevarlo a la industria. Creo que una de las grandes ventajas que tienes además cuando has hecho física de partículas, y en el caso, por ejemplo, una de las ventajas que tiene, por ejemplo, viendo el programa de la Conga, es que uno en el pregrado, uno realmente está solo aprendiendo, mientras que cuando entras en maestría o al final de la maestría ya empiezas a aportar. Y cuando llegas a la industria realmente te contratan para que aportes. Entonces, cuando uno está trabajando necesitas un montón de autonomía y eso es parte de lo que se aprende durante un doctorado también. O sea, tengo un problema, lo tengo que resolver, ¿cómo lo aplico? Y eso fue sin duda un cambio transferible perfecto. Además del conocimiento de técnicas de Machine Learning, que en ese momento eran un nicho, o sea, gente que estudiaba ciencias de la computación la tenía, pero aplicada a muy pocas industrias y en altas energías, tuve la posibilidad de hacer eso hace 15 años, 3, no importa. Y entonces era, bueno, ok, cualquier problema que tenga, dénmelo, yo voy a trabajar en él, cuál es la mejor manera, y como los físicos somos todos flojos, en el sentido de que tratamos de ver cuál es la manera más fácil de resolver un problema. Y eso creo que es una gran habilidad para la industria. ¿Cómo es la vida día a día? ¿Cómo es la vida día a día en la industria? A ver, creo que Angelo lo dijo muy bien, tienes un valor económico de retorno siempre en mente, tienes un KPI. A la industria al final es un valor económico, lo que buscas es un poco menos el romanticismo de las ciencias puras como tal. Entonces, bueno, tienes un problema, ves cómo lo tienes que atacar y tratas de buscar asumir diferentes cosas para resolver ese problema. A diferencia de en ciencia, hay muchísimos datos que no tienen. Bueno, en ciencia tampoco, pero en general tienen inclusive que hacer muchas más asunciones y tienes que tenerlas claras y tienes que entender cuál es el objetivo final del problema que estás resolviendo para entender qué tantas asunciones tienes que tomar o no. Por ejemplo, si tú trabajas en recomendación, sistemas de recomendación, un ejemplo fácil es sistemas de recomendación de YouTube. Tienes que crear un algoritmo que te recomiende el siguiente video que vas a ver. Chévere, o sea, recomiendas el algoritmo no es perfecto, mandas un video malo, la gente va a seguir al siguiente video. Chévere, siguiente. El error que puedes tener ahí puede ser muy grande y no estás haciéndole daño a nadie. Si estás trabajando en un algoritmo de reconocimientos de cáncer para un hospital, el problema es totalmente distinto. O sea, tienes que considerar cuál es tu objetivo final y ver qué tipo de errores son los que puedes cometer. Y creo que pensar en eso es importante. En la academia tienes ciertas, eres mucho más estricto en cómo tienes que hacer las cosas. Mientras que en la industria al final, mira, si resuelves el problema y obtienes el valor económico de retorno, perfecto. O sea, dependiendo de qué área estás, hace una gran diferencia. Y eso lo ves en todo tipo de industria. Creo que eso, inclusive en esta que tú dices, bueno, recomendación de hoteles, ¿qué tanto te importa? Y bueno, y es cierto, o sea, en este caso, si vas a hacer, por ejemplo, el forecast, que tienes que predecir qué cantidad de gente tienes que contratar para atender las llamadas telefónicas, por ejemplo, durante una zona pico, eso hace una diferencia. O sea, un error puede hacer contratas a 3.000 personas más o menos. Y ahí afecta, o sea, no solo la empresa, las ganancias, las personas, y eso es un ejemplo simple, pero
pero creo que es una de las características principales. Una de las cosas que a mí me parece que es bien transferible en el caso de física de partículas o cuando empiezas a trabajar con colaboraciones grandes, es que los análisis que tú haces tienden a ser, ¿cómo es que es la palabra? Muchas personas tienen que analizar tus resultados, o sea, tu resultado tú lo tienes que comunicar muy bien. Y para llevar eso a la industria es esencial, o sea, tú tienes que producir un resultado que tiene que ser entendido por personas con diferentes backgrounds. Creo que cuando uno viene de parte de la academia es esa práctica de dar presentaciones, de presentar tus resultados de la manera más entendible, y eso te ayuda muchísimo cuando llegas a una empresa. Sergio, sigue tú. Nos dijiste que has dado una vuelta de ida y venida entre microelectrónica. ¿Cómo tú has visto en esa ruta las relaciones entre universidades, centros de investigación e industria? ¿Cómo las has palpado? Bueno, como ya he dicho antes, yo he seguido un perfil muy clásico dentro de la academia, científico, es decir, no he trabajado nunca en industria, pero he tenido contacto con industria muy frecuentemente y no solo para comprar. Y yo creo que es una cosa muy común en este mundo, digamos, en el mundo de la academia. Yo creo que uno puede interaccionar con la industria de muchas maneras. Pues, por ejemplo, buscando un producto que siempre, en el caso de la ciencia, es extremadamente específico, absolutamente nadie más que tú necesita. Esto es una cosa muy, muy típica y que además le va a suponer muy poco dinero a la empresa que tú vas a pagar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa comunicación con las empresas es importante, obviamente muy importante para el científico porque obtiene lo que necesita, pero también las empresas obtienen también una información muy valiosa, completamente gratis casi, incluso es pagada por ello, acerca de posibles aplicaciones que ellos nunca habrían pensado de sus tecnologías, de sus productos. Y bueno, esto es una cosa que yo he visto con mucha frecuencia, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una estancia, bueno, creo que allí en Latinoamérica se llama pasantía, es una palabra que aprendí hace una semana. Bien, tuve una estancia o una pasantía en una empresa de microelectrónica alemana durante mi tesis. Y efectivamente, o sea, mi trabajo, que yo estaba estudiando las resistencias a la radiación de sus tecnologías, pues ellos nunca jamás se lo habían planteado, ¿no? Ellos estaban enfocados en obtener una electrónica en particular que fuera especialmente rápida y, en fin, lo más barata posible de producir, etcétera, etcétera. Pero luego aparece, pues eso, un estudiante de doctorado preguntando, oye, ¿qué tal si meto esto en un reactor nuclear? ¿Qué le pasa, ¿no? Y bueno, se sorprendieron mucho. Pero estuvieron muy interesados, ¿no? Y obtuvieron, en base a nuestros resultados y otro tipo de resultados más, pues obtuvieron un tipo de información que luego, por ejemplo, les sirvió para utilizar sus tecnologías, para validar sus tecnologías para la Agencia Espacial Europea. Y ahora es una tecnología, es una empresa, se llama IHP, que utiliza la Agencia Espacial Europea porque sabe que está validada para la radiación. Y de un pequeño estudiante que apareció por allí de la nada, pues han conseguido un gran contrato, ¿no? Y una gran colaboración con la Agencia Espacial Europea. Esa es una manera en donde yo creo que la ciencia, la academia y la industria se unen. Otra muy típica, que es más compleja, pero es más orientada a lo que Ángelo estaba explicando, es el tema de las startups. Es decir, cuando uno quiere montar una empresa de la nada, lo primero que necesita, obviamente, no es dinero. Lo primero que necesita es una buena idea. Y una buena idea uno solo la puede conseguir cuando uno tiene suficiente conocimiento y cuando uno entiende no solo cuáles son las necesidades, como comentaba también Bárbara, sino tiene que buscar un nicho, algo en donde nadie realmente ha pensado tan al detalle como uno mismo está pensando. Y entonces, una vez tienes esa idea y ese conocimiento, pues es mucho más sencillo empezar a iniciar el proceso de las startups. Esto lo hemos visto, en fin, yo lo he visto con postdocs que han trabajado conmigo. Cuando yo era estudiante he visto postdocs que lo hacían. Ahora que soy científico hemos tenido varios que lo han intentado. Un ejemplo muy reciente, por ejemplo, es una startup que está generándose
para detectar el famoso coronavirus. Esto es una cosa que ahora mismo hay muchos fondos que están disponibles y mucha gente ha aprovechado, tenía ciertas ideas para detectar virus de alguna manera, con todo tipo de ideas. Y bueno, pues gracias a estos fondos que han sido liberados, pues se han podido fundar pequeñas empresas. No tienen que ser empresas como Google, no tienes que, o sea, es muy difícil, es prácticamente imposible o muy poco probable, digamos, y eso Ángelo seguro que lo puede comentar, tal y como ha dicho, la tasa de éxito es de 1 a 10 en empresas fundadas. Es muy difícil fundar un Google, ¿de acuerdo? Pero no es necesario, no hace falta para tener un conocimiento empresarial. Yo creo que no es necesario tocar bingo. Simplemente hay pequeñas empresas que hacen unas funciones muy específicas que también son muy útiles en la industria y que son muy valoradas, desde luego por científicos. Y bueno, finalmente, ya para terminar, también hemos trabajado o también he visto yo trabajar con enormes empresas de microelectrónica, que realmente nuestros pedidos son completamente un cero a la izquierda para ellos, es decir, no tenemos nada que aportar económicamente a ellos, pero que debido a la rigurosidad científica, sus productos se han estudiado hasta tal nivel de detalle que, de nuevo, han obtenido esa información que luego les ha permitido expandirse muy, muy marcadamente hacia determinadas disciplinas. Es decir, que trabajar en academia también implica trabajar con industria y en parte en industria. Gracias, Sergio. Y ahora esa ruta a mitad de camino que Raúl ejerce, además de darle la vuelta a Latinoamérica en motocicleta, Raúl trabajó en el CERN y dirigió un centro de supercomputación, como acaba de mencionarnos. Se vino de predicador a tierras americanas y agradecemos eso. ¿Cómo te sientes tú en ese mitad de camino entre la academia e industria? Tú más o menos lo esbozaste en el sentido de esa es una palanca que te sirve para hacer contratos. Pero más allá de eso es tener un cable a tierra. ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, sí, me gusta lo del cable a tierra, no lo de predicador, ¿eh? Yo no me vine a ser predicador porque no tengo ni puta idea de muchas cosas, sino bueno, a desarrollarme, ¿no? Y la verdad es que he tenido una oportunidad muy bonita aquí en Colombia de poder seguir desarrollándome, afortunadamente. No es que yo tuviera desde el principio un plan de carrera, nunca tuve nada claro en realidad. Yo fui por donde las oportunidades me llevaron y muchas veces las vísceras me llevaron también. No es que esto estuviera muy planificado, pero así en retrospectiva estoy muy contento de haber hecho esta aventura. Yo creo que, y esto por supuesto es así a toro pasado, ¿no? Yo creo que lo que me ha conducido mucho ha sido pues una necesidad, más que una curiosidad, una necesidad de entender el mundo en el que vivimos, y el mundo en el que vivimos, el mundo académico y el mundo industrial son dos partes muy importantes del mundo en el que vivimos, ¿no? Y yo creo que lo que me ha conducido sobre todo es la necesidad de entender eso. Y en el camino, pues me ha pasado de todo y he visto muchas cosas. Ahora ya quizá menos. Ahora yo creo que el mundo, y quizá a lo mejor este evento es un poco fruto de esto, ¿no? Ahora yo creo que el mundo académico entiende más el mundo empresarial y la necesidad, y al revés, el mundo empresarial pues también entiende más la necesidad o sea, el valor de generar conocimiento, el valor del conocimiento nuevo, ¿no? Y antes se oían muchas cosas, ¿no? Como que, bueno, ¿y para qué sirve la universidad? Que tú investigues en algo que nadie sabe lo que es, en un paper que se publica por ahí, en algún journal que luego nadie lee, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Eso lo escuchaba yo mucho hace años, ¿no? Y al revés, ¿no? Pues ¿por qué me voy a ir a una empresa a hacer dinero para un accionista y no sé dónde? Yo creo que eso ha cambiado mucho ahora. En cualquier caso, a mí me parece muy importante la experiencia cruzada. Es decir, yo creo que todo el mundo debería y no digo solamente gente en la industria, en la academia, sino también
trabajadores de la industria. Yo creo que todo el mundo debería de pasar por la experiencia, lo que pasa es que no siempre es posible, ¿no? Pero bueno, idealmente, yo creo que todo el mundo debería de pasar por la experiencia de lo que es crear una empresa, de lo que es tener la necesidad de sí o sí pagar no sé cuántas nóminas a fin de mes, de pelearte con el contador porque resulta que te han pegado una machetada en los impuestos de no sé qué, porque no te diste cuenta de que tenías un derecho, en fin. Yo creo que es importante que todo el mundo pase por eso y de la misma manera yo creo que también es importante de que todo el mundo pasara por tener un objetivo de investigación en algún momento dado. Lo difícil que es definir un objetivo de investigación, incluso hasta medir cómo lo has cumplido y si no lo has cumplido, ¿no? Yo creo que eso yo creo que hace valorar mucho más lo que cuesta cada cosa, ¿no? Lo que cuesta, o sea, pagar una nómina, tener la responsabilidad de pagar una nómina es muy distinto de tener la responsabilidad de financiar a un estudiante con un proyecto de investigación. Es totalmente distinto. La relación que tienes y ayuda, por ejemplo, cuando se dice que en la empresa hay que facilitar la investigación, es muy jodido generar el espacio financiero y de oportunidad para financiar investigación en la empresa. Eso lo estoy viendo ahora con Landing ahí, con Landing que estamos haciendo sistemas de computer vision para detección de defectos en manufactura, en chips, el nudito en las telas, en fin. Y uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, es que nos dan poquísimas imágenes para generar los modelos de detección, pero poquísimas son 4. No son pocas, son 4. Y entonces tenemos que hacer modelos generativos para generar más imágenes, en fin, y estamos haciendo cosas que son muy compatibles con el research que se hace en las universidades en Deep Learning, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la consideración es totalmente distinta. Aquí da igual publicar un paper después. Esto al final sí o sí tiene que funcionar en tal fábrica. Y resulta que llegamos y no hay una conexión a Internet, porque es una fábrica que está abajo en la planta y las condiciones de iluminación no son las mismas, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese tipo de cosas yo creo que es muy valioso pasar por ellas. Entonces, al contrario, ¿no? Es decir, yo creo que el hecho de generar valor, generar conocimiento, que también los políticos lo dicen mucho, no es fácil. O sea, eso, bueno, y vosotros lo sabéis mejor que nadie. Generar algo que demostrablemente alguien no ha pensado antes es súper difícil. O sea, esto no es que te pongas a pensar y sale el conocimiento, ¿no? Como parece que vamos a generar una unidad de emprendimiento, no sé qué. Eso es súper difícil, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que me ha dado, ¿no? Estas nociones que se hablan, transferencia de tecnología. Transferencia de tecnología es lidiar con el hecho de que vamos a poner un modelo en una línea de fabricación y no tenemos condiciones de luz, no tenemos operadores, hay que formar a los operadores para que, en fin, la transferencia de tecnología implica muchas cosas para que una idea que uno tiene, que uno hasta puede pensar en su mundo, que puede ser una idea buena, otra cosa es que haya otra persona, otra organización, que también piense que esa idea es lo suficiente buena como para pagarlo. Y otra cosa es que esa idea luego sea exactamente lo que se necesita. Probablemente haya que iterarlo, ¿no? Y en este contexto, y yo creo que esto ha cambiado también un poco en los últimos años, o sea, al final todo esto de pagar las nóminas, los presupuestos, es decir, la contabilidad, es que uno antes se veía un poco casi más como, bueno, el medio para que el optimista haga su dinero. En mi opinión, y es una opinión muy personal, esto está cambiando un poco. Al final todo esto es digamos, o sea, para mí el dinero es como un mal necesario. Y todo esto es, toda esta cuestión financiera, toda esta cuestión contable, de riesgo de proyectos, para mí ahora es más un instrumento para llevar cosas a cabo que pueden servir al mundo, que pueden servir a las personas, ¿no? Y yo creo que de esa perspectiva es la que, bueno, esta aventura de rebotar de un lado para otro, que es lo que a mí me ha pasado un poco, con un poquito de intencionalidad, pero muy poquito,
es lo que me ha dejado. Sobre todo, y estoy contento, me siento cómodo en este punto intermedio, porque además creo que es un momento bonito para estar en este punto intermedio ahora. Gracias, Raúl. De verdad, de las cosas que a mí más me entusiasman de la conga es ese variopinta de los acentos españoles o castellanos, como quieran llamarlo. A mí me entusiasma mucho. Y me entusiasma también los distintos puntos de vista. Desde el recalcitrante de Angelo, outsider, el intermedio de Raúl y el resto que estamos en la academia. Reunirnos en una mesa a ofrecerles oportunidades a los 100 espectadores que estamos teniendo, 40 en YouTube y como 60 están acá en la sala. De verdad me entusiasma y se los agradezco. Se los agradezco a ustedes de sentarse en la mesa y tolerarnos entre unos y otros, y se los agradezco a quienes nos escuchan. Anaís, para suavizar esto. Cuéntanos qué significa ser Big Data en la academia. ¿Cómo es eso? Y otra, que es el susto de todos los que terminan el doctorado. Y después, ¿qué hago de postdoc? Eso entre el doctorado y el postdoc. Bueno, esa es una pregunta que cada uno tiene que responder individualmente, definitivamente. Pero yo les puedo contar un poquito de mi experiencia y cómo yo veo las cosas. Yo no les voy a mentir, mi pasión por la investigación viene de, soy extremadamente curiosa y quiero averiguar qué hay en el universo. Entonces, mi pasión es más que todo las grandes preguntas, pero también la forma que discutimos e intentamos abordar esas preguntas. Y algo muy bonito para mí en la investigación es que no hay una respuesta correcta. Cuando uno llega a estos niveles de investigación, nadie tiene la solución final. No hay una respuesta cuando uno tiene unos exámenes. Mira, no, tiene que ser esto. O capaz que en la industria, no, tiene que funcionar el programa que estás haciendo para que cumpla estos requisitos. Uno publica papers diciendo, mira, intentamos resolver esto, no pudimos, pero uno explica el método. Entonces, yo creo que para mí eso es muy bonito, no tener esa respuesta. Hay una incertidumbre perenne que tienes que vivir con ella, pero es una bonita incertidumbre porque te hace preguntar de cosas diferentes e intentar abordar el problema de formas diferentes. Y eso es donde viene la ciencia de datos y la Big Data hoy en día con los experimentos. Porque en cosmología, mi área básicamente es estudiar cómo el universo se expande. Y lo estamos haciendo porque queremos averiguar qué es la energía oscura, que las matemáticas y la física nos dice que tienen que estar ahí si queremos amalgar la teoría de gravitación con las observaciones que estamos viendo. Entonces, para intentar averiguar qué está ocurriendo, lo que hacemos es tomar muchísimas imágenes y en mi caso hay 4 grandes temas de energía oscura, pero en mi caso yo trabajo con explosiones de estrellas. ¿Y quién no quiere trabajar con una estrella que explota a millones de años luz? Las más cercanas con las que trabajo explotaron antes que los dinosaurios estuvieran en la Tierra. Entonces hay ese efecto de maravilla, que estás en un telescopio y estás viendo la luz de algo que explotó antes de que ni siquiera nosotros existiéramos en la Tierra. Pero algo que me enamora muchísimo es eso del método, cómo analizamos la data, cómo obtenemos resultados que tienen sentido. Podemos confiar en estos resultados. Y este poco de data que estamos obteniendo, por ejemplo, yo trabajo preparándonos para un experimento que se llama LSST, que es el Large Survey of Space and Time, y va a ser un experimento durante 10 años. 10 años, un telescopio que va a tomar fotos del cielo todas las noches. Y durante esos 10 años, cada noche va a detectar 10 millones posibles objetos que están cambiando en el universo, o sea, que cambian de luminosidad. Y algunas de esas pueden ser unas supernovas, y algunas de esas pueden ser las que yo estoy buscando. Entonces, ¿cómo hacemos con 10 millones de eventos cada noche? Más o menos 10 miles cada 30 segundos. Entonces, tenemos que inventar nuevas formas de abordar estos problemas, utilizar tecnologías que están en desarrollo, trabajar en el cloud, porque
Básicamente con tantos datos tú no puedes poner eso todo en un mismo lugar. Tienes que hacer como diferentes deployments o instalaciones. ¿Cómo haces con eso? ¿Y cómo tú pasas de 10 millones a un número que capaz que tú puedes observar y decir, ah, mira, este me interesa? ¿Y qué hago con los que me interesan? ¿Cómo se los mando a la otra gente? ¿Cómo comunicamos toda la comunidad? Porque ese telescopio no va a trabajar nada más para mi área de ciencia, va a trabajar con una cantidad inmensa de áreas de ciencia, desde el sistema solar hasta gente que hace núcleos de galaxias, evolución de galaxias, energía oscura, materia oscura, todo lo que se pueda imaginar. Entonces, eso es una de las grandes preguntas que queremos resolver. Y los métodos es una parte muy íntegra de todo esto. Obviamente, trabajar con telescopios e imágenes siempre es bonito, especialmente cuando uno hace presentaciones, porque tienes imágenes espectaculares. Tienes un aspecto visual que es muy difícil sobrepasar. Entonces yo creo que eso es parte de la vida de investigación. Y la otra parte es que uno tiene mucha libertad. No hay una solución, pero hay mucha libertad de cómo abordar el problema. Ahora, hay un método científico y tienes que hacer tu programa bien hecho, pero tienes la libertad de explorar diferentes opciones. Y, por ejemplo, yo utilizo mucho inteligencia artificial para abordar algunas de estas preguntas, porque me parece que es una tecnología adecuada para resolver algunas, no todas, de las preguntas que tenemos en ciencia. Entonces también uno desarrolla ese juicio científico de qué tecnologías, qué métodos podemos explorar y si pruebo este funcionará y qué pasa si pienso el problema de una forma diferente. Y eso es muy bonito. Ahora, ¿cómo pasar de cómo decidir hacia dónde hacer una investigación y a dónde ir? Yo no tengo la respuesta para nadie. De carambolas la tengo para mí. Yo creo que yo he seguido la curiosidad, las oportunidades. No he tenido miedo de cambiar un poco de tema. Como les dije antes, yo empecé haciendo una pasantía en física de partículas y luego pasé a supernovas, luego me mudé a Australia, del otro lado del mundo. Ahí trabajé más cerca con astrónomos, entonces aprendí a observar. Yo nunca había observado un telescopio, siempre me daban los datos y analizar los datos y ya. Pero ahora conozco la parte, cómo se obtienen esos datos, qué hacemos con esos datos, cómo obtenemos conclusiones. Y esa parte me parece muy bonita. Y hoy en día estoy trabajando por un experimento que ni siquiera existe. O sea, sí existe como colaboración, pero no tenemos todavía ni data, capaz que hay problemas en el camino y no sabemos cómo la data va a ser. Entonces, preparar para algo que más o menos tenemos una idea de qué va a ocurrir y qué queremos probar con nuestras imágenes, pero hay un gran punto de interrogación. Entonces, eso yo creo que es lo bonito de la investigación, es que cada uno va buscando sus propias respuestas y cada grupo y cada investigación podemos abordar el mismo problema de formas diferentes y eso yo creo que es parte de la interdisciplinaridad y la colaboración, que es importantísimo porque hoy en día el Dark Energy Survey en el que yo trabajo ahorita tiene miles de integrantes. ¿Cómo nos coordinamos para lograr ese resultado? Y eso es muy bonito. Cada quien da su grano de diversidad, su grano de perspectivas diferentes y esa es parte de lo bonito de la investigación y algo que espero que algunos de ustedes se interesen en descubrir también. Y efectivamente, gracias, Anaís. La conversa nos entusiasma a todos y espero que ese entusiasmo desborde y lo salpique. Ángelo, cortico, te voy a medir el tiempo. ¿Por qué estás en la conga? Si eres así como... ¿Cuánto antes? ¿Cómo? Me lo vas a medir, pero ¿cuánto tengo? Tienes 4 minutos y una ñapa pequeñita. Bueno, fíjense que interesante, ¿no? Voy a tratar de compartir dos ideas sencillas que ya he escuchado, digamos, rebotar en hoy, un poco como una síntesis de quien ve esto desde la industria. Para poner un poquito esto en perspectiva, ¿no? Obviamente, la ambición de emprender es parte de las preguntas que un ser humano se hace y esa curiosidad puedes tenerla o no
al igual que un doctorando en física, tiene la ambición de investigar. Y probablemente ambas vienen desde una curiosidad. Digamos que desde donde yo veo el mundo, tratando de no tener una visión demasiado sesgada, sino de dar vueltas de 360 grados y verlo desde varios ángulos, esta es una demostración de una iniciativa de emprendimiento. O sea, Luis convoca a este gentío y logra armar un equipo y obviamente es un acto de emprendimiento, así como un acto de emprendimiento es una universidad. Los fundadores de la universidad hicieron la universidad como un acto de emprendimiento. Es decir, el emprendimiento es intrínseco del alma humana. Esa es una cosa que yo sostengo. Y los emprendimientos económicos tienen que ser autosustentables. Luego, el mundo es bien complejo, ¿no? Un sistema bien complejo como para que las instituciones también tengan que tener modelos de ingresos para poder sustentarse, y nos metemos ya en temas que escapan un poco de lo que hablamos hoy. Pero lo que quiero decir es que emprender está al alcance. No creo que deba ser visto como una categoría separada en un mundo menos importante o en un mundo como que más banal por lo más superficial. No, yo creo que hay emprendimientos en toda índole, desde cosas muy sencillas pero que todos necesitábamos, como el panadero de la esquina o restaurante amigo, a cosas tan sofisticadas como bueno, estamos viendo los hearings de los 4 grandes ahorita en Washington. Esas empresas, imagínense el tamaño que tienen y el impacto que tienen en el mundo, ¿no? Digamos, lo que ustedes estudian tiene aplicación seguramente en la vida. Es decir, el emprendedor lo que se consigue es un problema que lo posee. O sea, el problema se convierte en el dueño del emprendedor, y el propósito del emprendedor es resolver ese problema. Resolverlo de una manera en la que el mundo reconozca que la solución vale más de lo que cuesta producirla, para que el mundo la compre. Y en realidad, algo es innovador solamente cuando cambia una práctica. Una invención no necesariamente es una innovación. Algo se transforma en innovador cuando es usado. Porque si no tiene un impacto en la práctica social, pues queda en el espacio de la invención. Entonces yo creo que Luis, lo que tú estás haciendo que es una llamada a la innovación. Digamos, que tenga sentido lo que estamos investigando, a veces también en el ámbito económico empresarial. Yo, por ejemplo, estaba escuchando los números de Anaís y pues son números locos, ¿no? Son 10.000 fotos al día por 365 días por 10 años. Son un poquito menos de 40 millardos, 40.000 millones de fotos, de las cuales no sé cuántas serán los falsos positivos y cuántas serán las que hacen falta analizar. Y además, una foto no sé cuánta cantidad de información tiene a su vez. Y además que no vas a esperar 7 años para ver si la pegas, porque en la vida pasa, ¿no? Pero al mismo tiempo, imagínense, para hablar de Bárbara, de cuántas reservaciones ocurren en un día. Por el mismo orden, increíble, pero es el mismo orden. Son como 10 millones cada noche las reservas que ocurren. Una reservación es un paquete de datos que tiene digamos, cada uno de nosotros ha ido a un hotel alguna vez. Y de las reservaciones tienen un precio, los hoteles tienen una ocupación. El objetivo del hotel es aumentar su ocupación y dar un precio lo más alto posible siempre y cuando sea comprado, porque un precio alto que no es comprado es una noche perdida, y el día siguiente ya la noche no existe porque ya se fue. O sea, es un inventario perecedero, todos los días perece el inventario. Pero al mismo tiempo piensen, ¿cuántos correos mandamos al día? ¿Cuántos mensajes de texto mandamos al día? ¿Cuántos likes le damos a Facebook? ¿Cuántos usuarios tiene Facebook? 500 millones más o menos. Quizás me quedé corto, ¿no? Creo que sí me quedé corto, perdón. Ese era un número viejo. El número actual creo que es más bien 2 billion, no sé, la mitad del mundo.
Pero ¿cuántos likes le dan esos amigos nuestros a las fotos cada día en Facebook? Y cómo de ahí yo deduzco algo que tenga valor, que tenga sentido. Por ejemplo, ¿cuál propaganda le muestro a esa persona? Para bien o para mal, ¿no? Porque entonces también luego están todos los factores éticos, etcétera, pero que están fuera de esta conversa. El tema es, el mundo al mismo tiempo tiene una hipercomplejidad de datos. Estamos inundados creando datos de una manera loca y al mismo tiempo es un pañuelo. Es un pañuelo. Aquí en esta sala somos 100 personas. Aquí y ahora. En este lugar físico distante, pero en el mismo lugar, en la Matrix, ¿no? Entonces, seguramente, una parte de ustedes, estudiantes, van a tener las competencias para afrontar problemas súper interesantes que existen y están esperando por ustedes. Entonces, bienvenidos a la conga, pues cojan su problema, ahí para todos. Gracias, Ángelo. Muchísimas gracias a todos. Comenzamos a recibir preguntas en el chat de acá de la sala. Son bienvenidas, igual a quienes nos siguen por YouTube. En el texto, los textos de YouTube se las recibimos y hay compañeros que la están mirando. Bárbara, me preguntan por acá, ¿cómo es eso de, tú lo dijiste, pero quieren que siga en esa línea, de la física de altas energías a las reservaciones que dijo Ángel? A ver, creo que Ángelo lo puso en el punto claro y es sobre la cantidad de datos que tenemos hoy en día, ¿cierto? O sea, en los últimos 10 años hemos producido más data de la que existía. En física de altas energías tiene cientos de millones de colisiones por segundo, muchas simplemente son desechadas. Cuando uno está buscando una partícula elemental, por ejemplo, tienes que hacer modelamientos y tratas de modelar la data que tienes para buscar algo que conoces. En el caso de industria, en mi caso particular, no sé, de reservaciones, tratas de sacar información de esta cantidad de números y hasta correlaciones que puedan existir, etc. Algo que me pareció interesante es que en física de partículas todo siempre era muy abstracto. Bueno, eventualmente haces un plot y se ve bello y tú dices, aquí está la partícula, divino. Cuando empecé a hacer análisis de datos con data humana de reservaciones, empiezas a ver patrones sociológicos y es interesantísimo y me parecía como, wow, puedo ver que la gente, no sé, le gusta tener una televisión en su baño y son solo la gente de Estados Unidos. O sea, si alguien ve una foto con un baño, resulta que la persona tiene tal característica y sacas mucha información, algunas relevantes, otras no, como en todo. Pero es interesante el hecho de que empiezas a utilizar data de gente y puedes sacar muchísima información, porque como decía Ángel, o sea, no es solo la cantidad de reservaciones que puedas tener al día, es toda la información que conoces de esas personas. Y aunque lo hagas de manera anónima, como se está haciendo hoy en día, que tienes un montón de controles sobre qué cantidad de información tienes y cómo no las manejas, es súper poderoso y eso es interesante de alguna manera. Y entras en partículas, pues modela ciertos tipos de gráficas para conocer particularidades o específicas detalles que te interesan. Gracias, Bárbara. Un comentario para atajar. La Conga es un proyecto colectivo, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con Ángelo en que es un emprendimiento, pero ni de cerca es de una persona, es de un montón de gente que hace años venimos trabajando con esta idea de cómo transformamos la educación superior en física, y es en América Latina. De hecho, se vale 2 de donde participó Bárbara, donde participa Reina, donde participa Anaí, Arturo. Es la semilla que ha impulsado esta idea. Se concreta con este proyecto y como dijo José Ocarijo, otro de
entusiastas, ideólogos del proyecto, se soltaron los caballos. ¿Sí? Volvemos otra vez al ruedo con, esta vez con un músculo financiero, e incorporamos un montón de nuevos amigos a esto. Denis en Ecuador, Javier en Perú, Teófilo, y los amigos que están. Trabajar con amigos es de las cosas más placenteras de la vida, y por eso lo estamos haciendo. Pero de ninguna manera es un proyecto individual, es un sueño colectivo, un poco para aclarar ese punto. Para Raúl, ¿de verdad tú crees que los retos intelectuales están en la academia y en la industria con el mismo nivel? ¿O hay matices en un sitio y en otro? Está bien la pregunta. Son distintos. Es probable que haya algunos que sean similares, pero yo creo que son retos, los hay, retos intelectuales. Pero creo que son de distinta naturaleza. En la industria, al final, te tienen que salir las cuentas. Es decir, el problema que resuelvas tiene que resolverle una situación a alguien. Y como decía Ángelo, en términos de que lo que te cueste resolverlo valga lo que van a pagar por ello. A veces también el problema es cómo lo resuelves de manera eficiente, que también es un reto intelectual, en términos físicos, en términos operativos, en términos de aproximación. El ejemplo que ponía antes de landing ahí es un ejemplo de un reto intelectual, es decir, cómo generar imágenes sintéticas para poder entrenar modelos nuevos en términos de todo. O sea, esto lo hacemos con redes generativas, con GANs. Estamos haciendo cosas muy parecidas a lo que se está haciendo en la academia. Quizás un poco una excepción en el sentido de que es un problema que es muy parecido a lo que se hace en la academia, pero yo creo que son retos distintos, pero que tú puedes tener un desarrollo intelectual en la industria, de resolver problemas que te motiven. Yo pienso que lo puedes tener. Tienes que buscarlo. Pero bueno, en la academia te pasa igual. A lo mejor acabas con un director de tesis o de maestría de doctorado con el cual no te llevas bien y acabas sin resolver lo que tú quieres, que eso nos ha pasado a todos, de ambos lados, ¿no? Nos ha pasado a todos de ambos lados, ¿no? Entonces, en la industria lo tienes que buscar y no va a ser como, oye, este es el contexto que yo quiero para desarrollarme intelectualmente. Y te van a decir, sí, por favor, ven aquí. Sino que probablemente te vayas a tener que aventurar un poco, te vayas a tener que medio tener una intuición, bueno, aquí puede que me pueda desarrollar intelectualmente en el sentido que yo quiero, y luego puede que eso suceda, puede que no, porque normalmente cuando uno está dentro de las organizaciones es cuando conoce cómo funcionan, ¿no? Pero yo creo que ese espacio para desarrollarse intelectualmente, yo creo que cada vez se está haciendo más, o sea, existe más en la industria de lo que era hace a lo mejor ni siquiera 5 años. Yo creo que cada vez la parte de la industria le da más valor al hecho de dejar que la gente se desarrolle. Y como un activo de la empresa, ¿no? Como un activo de la organización. Que a veces está hasta medido, ¿no? ¿Cuánto cuesta captar desde todo el proceso hasta acabar contratando a una persona con tal nivel, no necesariamente educativo, pero con tal capacidad de resolver problemas, que antes lo mencionabas por ahí? Yo creo que una oportunidad que tienen los estudiantes de la Conga es que de manera general los físicos y las profesiones afines como que los lanzas en paracaídas ahí en cualquier lado y como que te salen. Salen ahí con magulladuras, con raspaduras, en fin, pero salen. Otra cosa es que el código que hacen los físicos es un desastre, súper desorganizado. Sí, eso sí es verdad. Pero bueno, pero que resuelven las cosas, y eso es un valor. Entonces, y yo creo, y eso se tiene como activo. Es decir,
cuando tú valoras una empresa, y eso lo he visto ahora ahí cuando estuvimos en Palo Alto el año pasado, viendo un poquito cómo hacen esta gente las cosas, eso es un valor, el hecho de haber hecho un proceso de selección para captar a gente con tal nivel de resolución de problemas, es un activo de la empresa. Entonces, las empresas, para tener ese activo, darle el espacio a la gente para que desarrolle su conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, hay que encontrar las formas y no siempre es igual, pero yo entiendo que el espacio lo hay. Chévere. ¿Ibas a decir algo, Bárbara? Sí, no, que en las mismas líneas, que esa es una de las maravillas de la Conga, que las personas que van a estar parte del proyecto van a tener también la capacidad de poder hacer pasantías en empresas, y de esa manera están expuestos a las dos cosas, a la parte teórica, a la parte práctica, y es mucho más fácil tomar decisiones después. Ellos verán que les gusta más, pero es un plus. Y aprovechando que estás en audio, dice Nicolás David Duarte, ¿qué consejos o recomendaciones le daría a una persona que desea hacer la transición entre academia e industria? Tú que siempre tenías la maletica empacando cosas. A mí me dices. Nada, creo que... A Bárbara. Ya va, a Bárbara. Nada, creo que igual creo que, por ejemplo, hacer una pasantía siempre es un buen ejemplo, si no lo tienen muy claro, porque tengo muchos amigos que también se han ido a la industria y de repente dicen, no, me gusta hacer ciencias básicas y es lo que quiero y quiero hacer investigación, y regresan. Y el aprendizaje más bien es positivo, porque aprendes de la misma manera que una academia aprende un montón de técnicas. Cuando entras a la industria, pues aprendes nuevas cosas, nuevas maneras de observar los problemas, nuevas maneras de aproximar los retos que existen. Entonces me parece que creo que lo primero es probando y viendo si te gusta o no, o sea, tenerlo claro. Y depende después en qué nivel estás de tu vida para cambiar o no. Si puedo... Anaís, no. Dale. No, solo quería añadir que es un muy buen punto el que ha hecho Bárbara. Efectivamente, probar. Y creo que, de hecho, es muy importante también para saber si quieres dedicarte a la academia y a la ciencia. Es decir, probar. Para eso, pues precisamente un proyecto como la Conga es excelente. Utilizar esas estancias en otros centros de investigación para entender cómo funciona la ciencia también es una manera muy, muy buena de estar seguro de que quieres hacer ciencia, porque, en fin, supongo que ya lo habréis escuchado, pero uno no se mete en la ciencia para hacer dinero. Uno se mete en la ciencia para saciar su curiosidad. Rico no te vas a hacer. Está bien. Aquí, como decía Anaís, Rafael nos pregunta, ¿y qué hay sobre la integración de conocimiento? Creo que los físicos han aprendido a hacerlo como nadie. ¿Cuál es tu opinión? Definitivamente los físicos no tenemos problemas para experimentar. En mi área particular de investigación, si hay algo nuevo en la industria, y uno ve mucho de la gente de las grandes compañías, Google, Facebook y todo eso, que sacan nuevos paquetes para análisis de datos, uno siempre se pregunta, ¿podré utilizarlo para resolver mi problema? Y yo creo que eso es una habilidad muy bonita que tenemos. Hacernos esas preguntas podrá ser interesante. Y yo creo que la valorización de eso es muy importante, ya sea para hacer una vida en academia o hacer una vida en la industria. Porque después de todo, lo importante es las habilidades y las herramientas que uno ha aprendido. Y sobre todo las habilidades, porque las herramientas cambian. Cada par de años hay una nueva tecnología, una nueva forma de hacer código, un nuevo algoritmo. Pero las habilidades, esa flexibilidad y eso intentar preguntarse cosas, es algo que es totalmente valioso. Desviando un poquito el tema hacia la valorización, yo creo que también algo importante de la Conga es la valorización de las herramientas. Yo cuando terminé la licenciatura, código sabía hacer casi nada. Sí, Bárbara hace un cero. Digamos casi nada para ponerlo más bonito. Y cómo uno podía también valorizar un poco el título de licenciatura en comunidades que uno no conocía. Y eso es una pregunta que yo creo que mucha gente se hace. ¿Cómo yo valorizo mi trayecto en otros medios? Porque la gente no conoce la calidad de las habilidades que uno tiene. ¿O no? Yo creo que lo bonito de la Conga es que es una red tan grande en Latinoamérica y en Europa que uno valoriza en diferentes lugares sus habilidades y conocimientos.
Y yo creo que es una ventaja que este proyecto tiene y es muy bonita, porque si no fuera por la valorización de las habilidades que yo aprendí en Venezuela, a través de gente que conocí, que empecé a hablar, que no sé, poco a poco que se dieron cuenta, ah, sí, no, pero ella como que sí aprendió esto y como que sí tiene idea de esto. Eso fue sumamente importante para mi salto hacia otros países y otras comunidades y también hoy en día lo sigo haciendo. Conozco gente, crear un network, colaborar y eso hace que se vaya valorizando las herramientas. Yo creo que en la Conga eso es fundamental del proyecto, valorizar en varios países y diferentes áreas de conocimiento. Nos pregunta Gabriela todo también para Anaís. La ciencia de datos, ¿cómo ha cambiado la ciencia? El método científico, qué sé yo. ¿Cómo tú has percibido esa transición de aproximarte a un problema desde la perspectiva de no tener una teoría o de tener una teoría y ponerle una muleta de datos? ¿Cómo lo has visto? Ha sido un cambio muy interesante, hay cosas buenas y hay cosas malas, como todo en la vida. Una cosa buena es que estamos intentando explorar la data de maneras diferentes. Antes capaz que no teníamos tantas herramientas para probar cosas un poco más locas. Pero por otro lado, hay mucha gente que toma un algoritmo de inteligencia artificial y dice, esto me va a resolver el problema. Sin pensar mucho que eso no es una caja negra que uno aplica todo. Entonces yo creo que tiene la parte buena de que ha cambiado un poco la forma como exploramos la data y cómo vamos de la data a la teoría. Y por ejemplo, en mi área, uno de los grandes problemas que dicen los teóricos es que las observaciones dicen cosas que las teorías no saben muy bien explicar, entonces van como poniendo parches a la cuestión. Que yo creo que es un poquito diferente que física de partículas porque hay mucho más teoría a través hacia la experimentación. Entonces, yo creo que eso es muy bonito en la ciencia hoy en día, que podemos explotar la data de formas diferentes y cambiar la perspectiva. Sergio, nos dicen acá, no te vi en el seminario de instrumentación de la Conga. ¿Cómo ves tú desde DESI la instrumentación en la Conga? Bueno, yo creo que la instrumentación en la Conga, la verdad es que tiene muchísimo potencial. Yo creo que la colaboración con tantos institutos va a permitir que vaya un contacto con instrumentación de los estudiantes muy fuerte, y yo creo que en cierto sentido en el tema de instrumentación, que implica también una inversión muy potente de dinero cuando uno necesita instrumentación puntera en determinadas disciplinas. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, los partners europeos podemos proporcionar una visión muy, muy buena de cómo es la instrumentación para determinados ámbitos en donde, bueno, en fin, lo he dicho, hace falta una inversión enorme y, por ejemplo, en física de partículas, de hecho, y en física de altas energías, ese es el motivo por el cual las colaboraciones en física de partículas son tan gigantescas, porque absolutamente nadie podría construir el tipo de detectores que estamos construyendo por nosotros mismos. Y bueno, yo creo que es una grandísima oportunidad para muchos estudiantes, especialmente con las pasantías, de acercarse a diferentes tipos de laboratorios. Y bueno, hay institutos que tienen tareas de instrumentación más modestas, en donde se dedican, pues, por ejemplo, más a la teoría o, digamos, al desarrollo de software o a muchos otros aspectos. Y sin embargo, hay otros institutos que tienen, en este caso, por ejemplo, DESI es uno de ellos, que tienen un factor muy, muy fuerte de instrumentación, y tenemos pues unos laboratorios en donde hemos invertido muchísimo dinero y bueno, están a la disposición de los estudiantes que puedan hacer aquí estancias, y yo creo que es un valor muy, muy, muy importante para la Conga. Yo, de hecho, creo que supongo que estoy hablando de una opinión polarizada por mi background, pero yo creo que es probablemente la parte más interesante casi de la Conga, en mi opinión. Sí, ese es uno de los atractivos y además de los que tenemos que bajarle el único interés en eso. Para aprovechar este espacio voy a meter otra cuña
vamos a tratar, Raúl, de que los físicos hagan mejores códigos. Las buenas prácticas es la tercera componente absolutamente recalcitrante, casi como lo es Ángelo, para que los códigos sean reutilizables, sean efectivamente reproducibles. La reproducibilidad es algo que vamos a tener. Cerramos ahora con un ciclo de 1 minutico para cada uno, como no lo van a cumplir, igualito los voy a... ¿Qué les recomendarían? Y ustedes lo han dicho, pero para cerrar ya, ¿qué les recomendarían en 4 oraciones a los estudiantes de la Conga en este momento? Empezamos por Ángel. Bueno, uno se puede dejar avasallar por los tamaños de Google, Facebook, etcétera, ¿no? Empresas valoradas en 1 trillón. Pero igual como ustedes físicos saben y manejan los órdenes de magnitud, pues un unicornio es una empresa de 1 billón y dentro de un trillón caben muchos billones. Y antes de 1 billón hay 100 millones y hay 10 millones. Es decir, hay un espacio, no se dejen atemorizar por una cosa inconmensurable como lo tienen que hacer en la física, también en el emprendimiento. Si detectan un problema o si les entusiasma o si les da mucha curiosidad un problema, desarrollen las competencias y creo que este es un buen lugar para hacerlo, para luego afrontarlo. Aprovechen este espacio. Gracias, Ángelo. Anaís, ¿qué le recomiendas tú a los congueros? Sean curiosos. Yo creo que la Conga tiene mucho que ofrecer en áreas totalmente diferentes. Eso yo creo que es una ventaja impresionante. Aprovechenla y como en ciencia no hay una respuesta correcta, ustedes eligen el camino que van a seguir. Raúl. Bueno, por mi parte, yo creo que hay un perfil en la industria que es muy necesario ahora, que es la persona que sabe abordar un problema desconocido y plantear una solución. Hay mucha gente que sabe hacer modelos ahora, sabe usar las tecnologías. Yo creo que, y ese puede ser un buen punto de puente, no ni siquiera para transformarse en nada, sino de puente entre la academia y la industria. Yo mi recomendación es, si tienen ganas de hacer una aventura en la industria, es que escojan en qué campo. En finanzas, en transporte, en lo que sea, que escojan en qué campo y conozcan el campo. Hay una falta grande de gente que pueda hacer la traducción de qué problema se puede resolver a cómo se puede resolver, con qué instrumentos técnicos, ¿no? Entonces, que escojan, que se enfoquen en algo. Esa es mi recomendación. Sergio. Bueno, yo voy a hacer un pequeño pastiche de todas las que ya se han dicho, pero bueno, yo creo que efectivamente buscar lo que uno quiere hacer es muy importante, tanto en academia como en industria. Y es completamente normal. Una de las cosas más maravillosas de la física es lo que ya se ha comentado, que parece que sirve un poco para todo. Y yo creo que verdaderamente pienso que es cierto. O sea, realmente uno puede hacer casi cualquier cosa cuando conoce la física. Y es totalmente normal que nuestros estudiantes que están conectados ahora mismo no tengan ni idea de lo que quieren hacer. O sea, están haciendo física porque precisamente no saben qué hacer. Entonces digo, bueno, pues me mantengo mi abanico abierto todo lo que puedo y ya encontraré algo. Efectivamente, eso ocurrirá, porque cuando uno amasa el conocimiento, al final encuentras lo que realmente te apasiona. Y por supuesto, no hay que tener miedo al fracaso porque va a ocurrir, nos ocurre a todos y hay fracasos y hay éxitos. Y eso creo que es un consejo importante. Ya finalmente, que prueben todo tipo de cosas, que no se detengan en la primera cosa que les gusta y digan, bueno, yo podría vivir de esto. Probad todo lo que podáis, todas las cosas nuevas y estoy seguro de que encontraréis lo que os apasiona. Gracias, Sergio. Bárbara, cerramos contigo. Broche de oro. A ver, aprovechen la oportunidad de la Conga, que es única, no solo a nivel académico, que tienen muchísimo que aprender, sino que además tienen esta capacidad de que van a tener profesores de distintos lados. En la diversidad es que ocurre el mayor número de crecimientos. Así que creo que eso es una oportunidad especial. Conecten con la gente, contacten a quien tengan preguntas.
no se detengan y practiquen y prueben todo, como lo acabas de decir, Sergio, porque no hay otra manera de saber qué es lo que uno quiere y cómo mejorar. Y sobre todo eso, la capacidad después de colaboración, que logren hacer gente con la que puedan trabajar en el futuro, como todos nosotros que estamos reunidos, de conocernos de distintas áreas. Y eso es un valor agregado que no tiene precio, aunque suene cliché. Así que mire, aprovechen la oportunidad. Y estoy emocionada por ver qué hacen. Muchísimas gracias a todos, de verdad, es un verdadero placer este encuentro con tantas caras conocidas y el gusto, el misterio de las nuevas caras que tendremos. Hemos mantenido 100 asistentes entre YouTube y acá permanente. Los esperamos en la Conga. Muchas gracias. Nuestros videos van a estar, los videos de los distintos seminarios van a salir publicados próximamente. Si quieren repetirlo, ahí estarán en el canal nuestro de YouTube. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Chao. Luego. Gracias, chao.